Bueno, tenemos al aire a Fabián Ari, quien es historiador, miembro de Razón y Revolución. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Medio Oriente, este ataque de Israel hacia Irán, de Irán hacia Israel, que creo que lanzó como 100 misiles. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Velotti y equipo te saludan desde FM Libertad de la ciudad de Neuquén. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Bueno, Fabián, ¿nos puedes explicar un poquito este conflicto para el que prendió la televisión y ve misiles volando por todos lados? Bien. Si me permiten, para explicarlo, tengo que hacer un poquitito de historia, porque si no, no se va a entender Dale. nada. Primero, hay algo que se llama el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado que se firma entre 1968 y 1970, al cual luego se agregan dos países más en 1992, pero ¿qué es lo que dice ese tratado? Que solamente puede haber 5 países que tengan armas nucleares, que son Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, luego Rusia. Cuando cayó la Unión Soviética, Rusia, digamos, se mantuvo dentro de ese tratado. ¿Está bien? Sí. Se supone que nadie, digamos, eso para explicarlo, después opinamos, pero para que la gente entienda, se supone que nadie puede tener armas nucleares fuera de esas 5 potencias. Ahora bien, hay otros países que no firmaron el tratado, nadie les exigió nada y tienen armas nucleares, como India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién dice qué? Que ellos tienen. ¿Los mismos países, digamos, lo reconocen o se sabe? Esos países lo reconocen, Bien. Está reconocido, ¿sí? Y ellos no firmaron el tratado. Como no lo firmaron, dicen, bueno, yo no lo firmé. Digamos que es un consenso de que esos países lo tienen, ¿sí? Consenso. En algunos casos, por ejemplo, el caso de Israel, en su momento Pakistán, estaba bien visto. En otros, bueno, no se pudo hacer nada porque Corea del Norte recibe la estructura digamos, la estructura de energía atómica y proliferación nuclear de la Unión Soviética como China, ¿se entiende? Entonces ya quedó así. Lo mismo la India, que en su momento estaba conectada con la Unión Soviética, y bueno, quedó así. Bien. Otros países que por el tratado tuvieron que abandonar su carrera de armamento nuclear, como Brasil, Japón y Corea del Sur. ¿Qué pasa con Irán? Bueno, Irán, en un principio, antes de la revolución iraní de 1979, en los años 50 empieza a desarrollar, en el 57 para ser más exactos, empieza a desarrollar un programa nuclear, de energía nuclear, ligado a Estados Unidos, ¿sí? Que, digamos, invierte en la estructura de energía nuclear iraní, antes del 79, ¿no? Está el Shah Reza Pahlavi, ¿no? Lo que sucede es que, una aclaración muy breve para la gente, la energía nuclear puede usarse, o la energía atómica se puede usar para energía, para crear energía. Si la Argentina, por ejemplo, tiene energía atómica, se puede usar, o se puede usar para armas. Eso tiene que ver con el grado de enriquecimiento que tiene el uranio. Normalmente para energía se usa un uranio enriquecido al 30%, por arriba del 80% ya se puede usar como un arma nuclear, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión histórica en la cual, después de la Revolución Islámica, donde en las alianzas internacionales Irán, digamos, va a enfrentarse con los Estados Unidos, todo el programa de energía nuclear va a ser cuestionado por los Estados Unidos y por el mundo occidental. Bien. Y tenemos ahí los primeros problemas, que son el primer centro importante de investigación nuclear,
es Isfahan, que se hace en colaboración con China en el año 84. Las primeras sanciones que empiezan con Bill Clinton en los años 90. Pero esto toma un giro muy importante a partir del año 2003, cuando China emerge como un proyecto de potencia mundial, ¿no? Y entonces empieza el enriquecimiento acelerado de uranio y aparece todo el problema de los centros de investigación o los reactores bajo tierra y los inspectores. Todo un problema que, digamos, va de 2003 a 2009, con también enfrentamientos militares muy esporádicos, y un acuerdo en 2013 con Hassan Rouhani, que era un reformista, hasta 2018, donde, un intento de acuerdo con Obama, hasta 2018, en el cual Trump intenta, ser más duro con toda esta estructura de enriquecimiento de uranio y de energía nuclear que tiene Irán, que se convierte en la primer país de Medio Oriente cuyo sistema eléctrico es íntegramente hecho con energía atómica, ¿sí? Ese es un costado del problema, con, como digo, el apoyo chino, ¿sí? Muchas de las centrales de Irán están ligadas a la supervisión, la inversión ligada a China. Esto obviamente condiciona con Estados Unidos. Sobre eso hay otro problema, y es el rompecabezas interno de Medio Oriente, por decirlo así, que tiene dos patas que se interrelacionan. La primera es el apoyo de Irán a tanto el Hamas como al Hezbollah, el Hamas sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, y el Hezbollah en sur del Líbano. Toda la cuestión de las milicias chiitas o sunitas en el caso de Hamas. Es decir, acá hay un enfrentamiento con Israel muy directo, ¿no? Y un tercer elemento es al interior de lo que podríamos llamar el mundo musulmán, que tiene que ver con lo que superficialmente aparece como una disputa entre chiitas y sunitas. En el fondo hay una disputa entre Irán y los países ligados a Arabia Saudita, que estaban más ligados a la órbita norteamericana. Fabián, esto se puede ver incluso en la guerra, no la guerra Irán-Irak, sino la guerra de Irak, cuando, las milicias iraníes entran luego de la invasión a Irak y toda esa descomposición social, ¿no? sí, Fabián, ¿y por qué el ataque, no sé si repentino, desde Israel hacia Irán? No es repentino. Sí. No es repentino porque, primero, Irán apoyó el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Ese que fue el año pasado, ¿no? 7 de octubre de 2023. Bien. Eso, tuvo respuestas. En abril del 2024, Israel, en Operación Comando, mata a Muhammad Reza Zahedi, que era uno de los altos mandos iraníes, que lo matan en Damasco, en Siria. Y después, con drones, mata a Ismail Haniyeh, que era el líder máximo del Hamas, lo mata en Teherán, en suelo iraní. Sí. Luego mata a Nasrallah. En septiembre del 24 mata a
Nifurzam, que es un general muy importante iraní, que hay una respuesta en septiembre del 24 de 200 misiles balísticos de Irán hacia Israel, y después Israel bombardea a Irán, esto fue el año pasado. Digamos, es decir, estos enfrentamientos militares a esa altura, a partir de ataques muy puntuales, ya vienen desde el año pasado, no es de ahora, repentino. Sí, y perdón, ¿y hay certeza de que Irán tenga armas nucleares o que está preparando armas nucleares o que tenga ya armas nucleares listas? Es muy difícil, digamos, es muy difícil de comprobar eso. Es decir, los inspectores llegaron a decir, bueno, en el 2020, los inspectores de la Organización Internacional de Energía Nuclear, que dijeron que Irán tenía uranio enriquecido al 83%. Eso significa que están en condiciones de, construir armas nucleares. Es muy... Yo creo que es muy difícil para los legos saberlo. Uno sospecha de que algo hay, ¿no? No hay forma de probarlo. Yo creo que no hay forma de probarlo porque no hay mucho interés en probarlo tampoco, ¿no? Porque, digamos... Claro, a Israel no le importa igual. Me da la sensación que Israel no necesita es saber eso para decidir si ataca o no ataca. No, yo creo que acá hay un problema que tiene que ver con el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, pero sí también es cierto que, digamos, la existencia y sobre todo la aceptación de Irán como potencia nuclear rompería el monopolio que hoy tiene Israel como única potencia nuclear de Medio Oriente. Y Fabián, ¿y esto usted cree que puede durar o ha sido un ataque y una respuesta como la otra vez, como el año pasado y acá quedamos? Yo lo que creo es que esto puede... Israel causó muchísimo daño en Irán. Mató al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, mató al jefe del Estado Mayor, que era Bagheri, además de 70 y pico de muertos civiles y 300 heridos. Anteriormente, es importante, el año pasado había matado al principal científico, al director del programa nuclear iraní, lo había matado. Como digo, en principio, a otra cuestión más importante, ojo, que, los destructores norteamericanos operaron para Israel, es decir, acá hubo unos drones iraníes que fueron detenidos por destructores americanos en el Mediterráneo Oriental. Ahora, hay en el medio una serie de elementos que cuesta pensar que esto va a tener una escalada terrestre, ¿sí? Como digo, por un lado, la capacidad de daño de Israel fue mucho mayor que la iraní, mucho mayor. ¿Sí? Israel bombardeó Isfahan, bombardeó Fordow, ¿no? Es decir, como digo, que son las centrales nucleares más importantes, las bombardeó. Y como digo, puso... Irán ya respondió, ¿no? Creo, ¿cómo? ¿Ya respondió Irán? No, claro que Irán respondió, pero se encontró con los destructores norteamericanos y el escudo misilístico que tiene Israel. Si bien algunos drones, algunos misiles pasaron en Tel Aviv o en Jerusalén, no se puede comparar el poder de destrucción que tiene uno y otro. Esto no para, simplemente para explicar por qué veo difícil que Irán quiera levantar la apuesta, más teniendo en cuenta que el Hezbollah
aclaró que no iba a iniciar ataques contra Israel. Perdón, te hago una pregunta. Julio Bravo te habla. Me presento porque me dijeron que me tenía que presentar cuando pregunto, para que el entrevistado tenga claro. El tema es que la teocracia de un lado iraní y el sionismo del otro están jugando con estas guerras, supuestamente guerras proxy, y están jugando con fuego, digamos, porque quien paga el pato de todo esto es la población civil, y estos personajes que están en Medio Oriente están jugando una especie de juego TEG, pero al servicio de potencias más grandes como Estados Unidos y China. ¿Tiene salida a Medio Oriente con esta gente en el poder? No, absolutamente no. Mirá, yo te diría que hay muchos botones rojos que se pueden presionar. Incluso yo le prestaría, bueno, no es tema de esta entrevista, pero lo dejo planteado. Yo pondría mucho más énfasis en la disputa que tienen India y Pakistán, que son dos potencias claramente nucleares que están una al lado de la otra y digamos, hay más peligro ahí, digamos. En términos nucleares, en términos de una hecatombe nuclear, Sí. Hay mucho más peligro ahí, porque hay una guerra civil permanente, no solo por Cachemira, sino en el norte. O sea, si uno dice, ¿dónde está el botón rojo peligroso? Yo miraría más el enfrentamiento entre India y Pakistán, pero bueno. Pero los gobiernos de Israel y Irán son decadentes en este momento, porque la gente está repodrida de estos gobiernos. Sí, ahí hay otra cuestión que vos decís que me parece interesante. Primero, Netanyahu tiene un impeachment. Es decir, hay un impeachment contra Netanyahu y que fue salvado. Traducción de un juicio político. A un juicio político para destituirlo. Muy bien. Por causas de corrupción. ¿Sí? Y ahí tenemos un paralelo con la Argentina, pero efectivamente hay un impeachment para destituirlo por causas de corrupción y lo salvaron, pero por muy pocos votos, creo que por 2 o 3 votos lo salvaron los parlamentarios de los ultra religiosos. Está ahí de que ser destituido. Y eso sí. Perdón, no, digo que menos mal que Netanyahu no es peronista. ¿Cómo? Que Netanyahu no es peronista, digo. No, por eso estos son fenómenos que se darán alrededor del mundo, ¿no? Es decir, bueno, Rajoy fue también destituido por corrupción, ¿no? Es decir, en Perú cada tanto se destituye a alguno por corrupción o se suicidan. Y bueno, al margen de esto, Netanyahu tiene un impeachment, la movilización política opositora, obviamente, más grande de la historia, se dio, si no me equivoco, el año pasado, contra Netanyahu, en medio de la ofensiva contra el Hamas. Perdón, contra Gaza, no contra el Hamas, contra Gaza. ¿Sí? Es decir, tiene muy poco apoyo popular Netanyahu. Evidentemente en esto opera como si fuera Galtieri, ¿no? Es decir, no le interesa, claro, no le importa. Pero quiero aclarar que es mentira que la población israelí esté de acuerdo con todo este tipo de ofensivas. Claro. No es así. Muchas veces se hace pasar la idea de que, digamos, Netanyahu expresa un espíritu israelí o un espíritu de la población, y no es así, ¿no? Es decir, Netanyahu está al borde de ser destituido y lo único que lo salva son 2 o 3 votos de los del Parlamento conservador. Perdón, Fabián, una muy cortita de mi parte, muy breve. Una más, perdón. Sí. Porque en Irán tenemos en escenario similar. Pezeshkian es Masoud Pezeshkian es el presidente iraní, que es un presidente reformista, que incluso llevó adelante una serie de reformas que incluyen la no obligatoriedad del velo a la mujer, bueno, una serie de cuestiones. Ah, mirá vos. Claro, pero está enfrentado con el Ayatollah, Ali Khamenei, que es quien tiene el verdadero poder, porque en realidad, digamos, claro, Irán es una teocracia. Y entonces esto refuerza el poder de Khamenei contra Pezeshkian.
¿no? Que hay una disputa interna muy importante. Claro. Porque Irán también se debate entre una política más laica y una política más ortodoxa. Claro, claro. Una preguntita, Fabián. El alineamiento claro y explícito que ha manifestado el presidente en torno a Israel y a Estados Sí. Unidos, ¿no? ¿En qué lugar nos dejan a Argentina dentro de este conflicto con Irán? Digamos, nos pone como un punto, nos puede poner como un blanco de algún ataque. Mira, a ver si puedo hacer un poquito de explicar algunas cosas. Sí. El ataque a la Embajada de Israel y a la AMIA, en todo caso, no provino de un alineamiento discursivo de Menem en la guerra del Golfo. Provino de algo de en realidad que viene de más atrás, que tiene que ver con acuerdos nucleares que tenía la Argentina con Irán, que se suspendieron. Ajá. Ahí dolió. Hay un montón de países que se pronuncian por Israel o por Estados Unidos. O sea que eso no nos coloca, digamos, no nos pone más en riesgo que si no tuviera este alineamiento el presidente, digamos. Lo que pasa es que, a ver, ni más ni menos, porque, a ver, por un lado no somos nadie. ¿Se entiende? Si no somos un país con una influencia internacional que uno dice, uy, si estos apoyan, Claro. me muevo el tablero. ¿Se entiende? Si no estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, si lo que digamos o dejemos de decir no tiene ninguna importancia. Sí. Sí, es cierto, y esto, digamos, para matizar esto que estoy diciendo, también es cierto que Milei tomó mucha trascendencia mediática. Si no tiene, la Argentina no tiene ninguna trascendencia política real o económica, pero Milei tomó una trascendencia mediática muy fuerte. Sí. Correcto. ¿Y eso? Eso es lo único que puede perjudicar a Argentina. Bien. Pero, como digo, la Argentina no corta ni pincha en el escenario internacional. Por lo Fabián, tanto, no veo que eso sea un... Obviamente uno está en contra de lo que ha hecho Milei, pero acá tu pregunta era otra, ¿no? Sí, quedó claro, Fabián. Fabián, Sí. cruzo el Atlántico y te traigo a la Argentina y bueno, esta ha sido una semana muy política por el fallo de la Corte Suprema y bueno, y quisiéramos saber tu opinión sobre el caso, ¿no? Mira, a ver, yo lo que creo es que debemos tener dos discusiones. La primera discusión es una discusión, por decirlo así, moral. Sí. En el sentido de los Kirchner están aptos moralmente para dirigir un movimiento, y yo creo que no. No vamos a, digamos, yo no me voy a meter en cuestiones leguleyas o si, del fallo, porque nos llevaría mucho tiempo y cuestiones técnicas. Sí. Pero es claro que hubo hechos de corrupción. Y es claro que una persona que multiplica su patrimonio desde que llega a la presidencia hasta que la abandona en 17 veces, y las sociedades en las que participa multiplican su base accionaria 344 veces, y eso no se puede explicar, Sí. eso es un problema. Pero, Fabián, Sí, O sea, vos decís que son corruptos, que los Kirchner son corruptos y no puede, esto los inhabilita moralmente para conducir el movimiento. no, pero eso no es lo que... Mira, te digo, ahí hay una cuestión, o sea, ahí hay un punto que es importante, por eso me parece que incluso hay muchas cosas para discutir. Yo creo que ella la sacó muy barata, el fallo es un fallo muy benigno para ella, porque, digamos, por un desfalco público, es decir,
haber sido presidente y como presidente cometer un desfalco público, 6 años en prisión domiciliaria. Y ojo que no hay esta cuestión de inhabilitación de por vida, no es así. Porque según el artículo 20 del Código Penal, ella a los 5 años puede volver a presentarse. Correcto. Con buena conducta. Fabián, todos sabemos, como dijo el fiscal, no tenemos prueba, pero no tenemos duda, que la obra pública sirvió para enriquecer a las burguesías locales, provinciales, nacionales. Todo lo que se hizo de obra pública siempre ha servido en gobiernos militares, con De la Rúa, con Menem. ¿Justo salta con Cristina Fernández o...? Y después de que anuncia su candidatura. A ver, espera un poquito, está bien, yo ahora me meto con eso. Son dos cosas diferentes, o sea, una cuestión es la dinámica política y otra cosa es el caso de Cristina. Sobre el caso de Cristina, yo lo único que puedo decir en este punto, porque me interesa pasar otra cosa, es el hecho de que yo no voy a negarme a encarcelar a Al Capone porque Lucky Luciano sigue libre. O sea, son cosas diferentes. Entonces, sí, es cierto, hay un montón que tendrían que estar presos, efectivamente. Sí. Pero ese no es argumento de Cristina, ¿se entiende? No, esto es como si, digamos, estamos juzgando a un jerarca nazi y él dice, no, pero hay otros que mataron también. No, mirá, no me importa. Claro, Te dice, estamos jugando a vos, claro. O sea, ahora, sí, para la dinámica política sí vale el análisis. ¿Entiendes? Porque acá la cuestión es, bueno, ¿qué pasa políticamente? Porque, y ahí hay una cuestión que después quiero entrar, pero no quería desviarme de esto, de un problema que me parece más grave, que es la incapacidad política de Cristina. El problema con Cristina es que hay mucha gente ilusionada con la idea de un movimiento progresista, de un movimiento transformador, de un movimiento ligado a la clase obrera, a las masas, lo popular, como ustedes lo quieran llamar, a un bienestar general. Hay todo un movimiento ligado a eso que cree que Cristina es la dirección de eso. Y ahí me parece que ahí está el error. No solo porque en su gobierno mostró que no es muy diferente a lo que ya venía antes, es decir, no cambió la Argentina, sino que incluso cuando tuvo que decidir quién la iba a heredar, eligió lo peor. Scioli, Alberto, Massa. Y cuando aparecía algo que aparentemente, no digo realmente, digo aparentemente, estaba más ligado a esa idea inicial o a esa ilusión inicial, como Kicillof, lo combate. Entonces, a mí me preocupa, más allá de estas cuestiones legales, la cuestión política. La estafa, por decirlo así, la estafa política que fue Cristina. Eso es lo que me preocupa. Muy duro. Pero bueno, está bien, son posiciones y por supuesto. A ver, dentro de para eso te llamamos, Marcelo, para saber lo que, Fabián, digo, para saber lo que. Todos sabemos que dentro del sistema capitalista. Me hace ruido esto de que como que es todo lo mismo, porque yo creo que ese mensaje un poco de que es todo lo mismo, Cristina, De la Rúa, Menem, todo, como que toda la política es lo mismo, terminó en Milei presidente. Pero bueno, eso es algo, una opinión personal, nada más. No, lo que pasa, ojo, yo no digo que sean todos los mismos. Bien. Y obviamente yo pertenezco a un partido político que es Villa Socialista y nosotros no creemos que seamos lo mismo. No, pero digo en el sentido, Cristina no me parece lo mismo que Macri, en ese sentido. Bueno, ahí está bien, pero tenemos una discusión ahí. Nadie es igual a nadie. Lo que hay que mirar es en qué se parecen y en qué se diferencian.
Y entonces, cuando vos mirás la política económica que hizo Macri y que hizo Cristina, vos te vas a dar cuenta que no hay ninguna diferencia sustancial. Cuando vos mirás el personal político que acompañó a Menem y el personal político que acompañó a Néstor y a Cristina, vas a ver una continuidad muy fuerte, empezando por Néstor y Cristina. Entonces, y podemos seguir. Scioli, ¿de dónde viene? De menemismo. Bueno, también en este gobierno este gobierno nacional hay mucho de Menem, hay mucho reciclaje de Menem. Y hay mucho de Kirchner. Entonces, y no estoy diciendo son exactamente iguales. Lo que digo es, lo que los une es más fuerte que lo que los distancian. Porque no son tan distintos, digamos. A ver, no son tan distintos. ¿Cuáles fueron los candidatos de Cristina? Scioli. ¿Dónde está Scioli? Sí, un error. Fue funcionario de Milei. Es un error pensar que fue un error. Me gusta eso, me gusta. Porque cuando algo es sistemático, no es un error. Sí. Porque si vos pones a Scioli y después pones a otro, está bien. Pero vos pones a Scioli y después pones a Alberto. Sí. ¿De dónde viene Alberto? De la socialdemocracia. No. ¿No? Discúlpame. Alberto viene del cabalismo. Él fue a la boleta de Concavalo y fue en la misma boleta que esta mujer, que era la mujer de un actor, ya me olvidé el nombre, que le reivindicaba a Videla. Ahora me olvidé el nombre de esta mujer. La mujer de un actor. Sí, una señora mayor, falleció. La mujer de Fernando Ciro, no me acuerdo el nombre. Exactamente. Bueno, él fue en la misma boleta que esa mujer, en la boleta de Caballo. De ahí venía... Qué dato, buen dato, Fabián, ese. Además Alberto, me parece que estaba en la superintendencia seguro con Carlos Saúl, ¿no? Él estuvo con todos, por eso hablo de esta continuidad. Primero estuvo con Alfonsín. Después, él fue el director del grupo Bapro del Banco Provincia de Duhalde. Nada se pierde, todo se recicla. Completa todos los casilleros, Alberto. En todo estuvo en todo. ¿Qué va? ¿Y Massa de dónde viene? Espera un poquito. Bueno, Massa de la UCD. Claro. Bueno, a ver, Alberto decía que Cristina tenía que estar presa, que sé cuánto. Y fue el candidato que Cristina puso. Y después puso a Massa, cuyo ministro de Economía, Rubinstein, es uno de los principales soportes del plan de Milei. Porque dice que lo que está haciendo Milei está bien, y que si él hubiera sido ministro de Economía de Massa, hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. O dije, algunas correcciones, pero hubiera hecho más o menos lo mismo. Bueno, pero todo esto que vos estás narrando es parte de la descomposición de este régimen político que estamos asistiendo hoy, que se refleja en que la gente no va a votar y que está bastante cansada de todos estos partidos políticos. Exactamente, y perdóname algo que vos me decías sobre por qué Cristina. Bueno, hay cosas que tienen que ver con la dinámica política. Hasta el 2015, Cristina tenía todos los jueces en la mano. Recordemos que los jueces de la Corte Suprema los puso Cristina o los votó Cristina. A Lorenzetti lo puso Cristina. Y a Rosati y Rosenkrantz los votaron los senadores con la orden de Cristina. Rosati fue miembro de la Corte de Kirchner, presidente de la Corte. No, fue ministro de Kirchner. Ministro de la Corte, perdón, sí. Ministro. Por lo tanto, a Rosenkrantz y a Rosati lo votó Mayans, por ejemplo. Entonces, bueno, y ella tenía sus jueces, Ollarvide, Casanelo, Servini de Cubría. Bueno, Rosenkrantz y Rosati se ve que se olvidaron o no. Bueno, tiene que ver con la dinámica política. Ahora, hay algo muy interesante que yo creo que en este caso ella es condenada porque ella lo buscó. Es decir, ella podía zafar y decidió no zafar. Puedo explicar por qué. O sea,
¿Pero Hay qué muchas se cosas. sacrificó por el movimiento? ¿Es una heroína No, entonces? ella se sacrificó. Mira, yo te voy a contar, te digo algo muy sencillo. Sí. La defensa de Cristina, lo que se hizo es así. Primero, ella se benefició porque se parcializaron las causas, ¿no? Es decir, se lotearon las causas. Sí. En realidad lo que hubiera correspondido es hacer una sola causa por corrupción. Entonces vos tenés ahí Vialidad, OTESUR, Los Sauces, ¿se entiende? Sí. 11, lo de 11 también, lo metés todo y ahí tenés una causa. Sí. Como hicieron con los militares o como se hizo el manipulité, o sea, haces una sola causa, porque si no, si vos no haces una sola causa, la evidencia de una causa no la podés usar en otra. Bien. Ella eso lo logró. Entonces, lo que sucedió es que en los alegatos, la fiscalía trajo evidencia de otra causa, Sí. ¿sí? ¿Un error o no? A ver, sí, pero, a ver, si vos no es, por decirlo así, mirá, es un error de procedimiento, pero no es ilegal, por decirlo así. Bien. O sea, No anula el proceso. vos podés pedir que retiren la prueba, pero tiene que pedir la defensa. Perdón, Fabián. Yo le explicaba al comienzo del programa a mis compañeros que me miraban como diciendo este tipo que está diciendo que vos cuando vas a una demanda tenés un periodo de prueba, donde vos prestás todas las pruebas que vos quieras. Ahora, si vos presentás pruebas después de ese periodo, el abogado... No son válidas. el abogado de la parte contraria, en este caso Veraldi, debería haber dicho, no, señores, eso no. Y eso ¿No lo dijo? no sucedió. Por eso es, No, es una de las cosas que la Corte en realidad dice, no, señor, usted tuvo el tiempo necesario para quejarse por estas pruebas que se presentaron, que creo que fueron los WhatsApp, Sí. bueno, una cuestión de esta. Y el abogado de Cristina, la realidad es que no lo hizo, como plantearle al fiscal Luciani que era imparcial. Y Sí. lo que la Corte le dijo, señor, el fiscal no tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo porque él no es el juez. ¿Se entiende lo que No. estoy diciendo? Me parece que... Bueno, ahora déjelo, Fabián. Sí. No, es esto, es decir, yo no creo que ni Cristina, ni Veraldi, ni el equipo de defensa de Sean Cristina tontos. No creo que sean tontos. Creo que ahí había una idea de juguemos con esta carta. Porque si la absolvían, a ver, ojo que, digamos, la reacción popular con Cristina absuelta tampoco no es favorable a Cristina. Entonces, eso primero. Segundo, ella perfectamente, si ella votaba el juez el pliego del hijo o del otro juez, ella no iba presa. Bueno, eso es contrafáctico. No es contrafáctico porque era la negociación. Bien. Entonces, Ahora, ¿cuál? Perdón. Espere que no terminó, espere. También ella se negó a poner un procurador general de la Nación, porque lo metió a Rafeca sabiendo que lo iban a rebotar. Si hubiera puesto uno que que era de ella, pero que no lo rebotaban, o sea, Rafeca no tenía no daba con el perfil para eso. Fabián, la última, para ir Sí. redondeando. ¿Cuál fue la estrategia? Yo creo que a Cristina le vino muy bien todo esto, ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? porque le vino muy bien. En realidad, a ver, yo te digo que hay una carambola. ¿Por qué hay una carambola? Macri quería sacarla, no porque no la quiera Cristina, sino porque no lo quiere a Milei. ¿Se entiende? Con Cristina como candidata, Macri está obligado a hacer un frente con Milei. Sin Cristina, Macri puede decirle, no, Claro. ¿para qué frente? ¿Se entiende? Claro, sí. Más que bien Ojo. se entiende. Entiendo. Bien. Dos, la Corte Suprema. La Corte Suprema no quiere que Milei le meta jueces. Entonces, esto fue una advertencia a Milei.
Ojo, Como diciendo que, mirá que a vos también te podemos meter preso. tenemos el caso Libra, claro. Apa. Ojo, porque porque no quieren que le metan jueces. Eso es sabido, ¿no? Si eso no hace falta que lo explique. Cualquier agarra la noticia y sabe que los 3 jueces de la corte que se odian están de acuerdo en simplemente que no sumen más gente. Perfecto. Y una cosa más, la tercera pata de todo esto es Cristina. Cristina resolvió la interna peronista. Cristina, yo voy a contar esto. Sí. Cristina se iba a presentar en la tercera sección electoral, lo que es una degradación para ella y un riesgo para ella, porque va a pescar en una pecera. Y si no pesca, es jodido. Pero los intendentes, la mayoría de los intendentes de la tercera sección electoral, salvo Moreno y Quilmes, le iban a armar listas de concejales paralelas. Y esas listas de concejales iban a ir sin candidato a legislador. O sea, sin Cristina. Sí. Perfecto. Esos mismos intendentes son los que movilizaron a la casa de Cristina ayer. Anteayer, no me acuerdo cuándo fue. Más Los que, mismos. más que claro, imposible. Pero ¿cómo lo mismo? ¿Cómo, espere? ¿Cómo los mismos? Están jugando a 2 puntas. Ah, Sí, más claro, échele agua. bueno. Fabián, sabés que nos hemos pasado como 15 minutos de la tanda publicitaria. ¿Cuántas cosas que dejaste, Fabián? sí. ¿Cuántas cosas? Y como siempre, te agradecemos. Te agradecemos este contacto y buen fin de semana largo. Feliz Día del Dale, Padre. Feliz Día del Padre. Gracias. Chao, chao. Muchas